lo dijo en la primera hora. Bien, seguimos 8:07. Le envío un abrazo a Belén Cueva, me escribe desde Loja, nos reporta que hay alguna dificultad con la señal de radio. Si estamos con algún problema de carácter eléctrico en algunas provincias, estamos tratando a nivel técnico de solucionarlo, pero gracias a Belén por esta alerta. Y por supuesto, las plataformas digitales, las plataformas telemáticas nos permiten conectarnos también, obviamente, con nuestra audiencia, aparte de nuestra tradicional señal de radio. Bueno, el fin de semana, el presidente de la República, específicamente el sábado, hace el anuncio del decreto ejecutivo respecto del porte de armas para civiles. Esto generó una gran discusión con el solo anuncio presidencial. Con la emisión del decreto ejecutivo se aclaró que no era libre porte de armas, sino un porte de armas para civiles regulado. En la entrevista que el día domingo concedió el presidente Lasso a la cadena de televisión Ecuavisa, el mandatario dijo, ante la pregunta de la colega Estefany Spin, sobre cuáles fueron las motivaciones para que el Ejecutivo adopte esta medida. El presidente decía porque era un clamor de la ciudadanía, palabras del presidente, pero también dijo que era un pedido de las empresas de seguridad privada, que eran justamente esas empresas las que habían sido parte de ese pedido, y el presidente de la República justificaba esa decisión con base en ese pedido. La FENACE, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, emitió a inicios de semana un comunicado señalando que con ellos no se ha socializado. Y bueno, conversemos con Rubén Salvador, que está con nosotros. Él es el presidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada, conectado vía telemática a este espacio para justamente sustentar aquello. Rubén, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. De antemano, gracias a todos desde comunicación que nos están dando la posibilidad y la oportunidad de dar a conocer la postura de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada de Ecuador, la FENASTE en este caso, ¿no? Y dar a conocer también que en el país existen 1.800 compañías de seguridad, entre reguladas y no reguladas, legales e ilegales. Y que el mandatario haya mencionado que haya hablado con todas las compañías de seguridad, eso realmente no es cierto. ¿Cuántas? ¿Puede repetir la cifra? ¿1.800 dijo? 1.800 compañías, en las cuales hay dos asociaciones que cada cual de ellas agrupa a unas 20 y la otra agrupará a unas 15. Porque también en el tema empresarial, en el tema de las compañías de seguridad, hay bastante desunión, hay bastante desorganización, porque si ellos también tienen un sistema no adecuado, tienen un sistema que no es controlado y también manipulado de una manera corrupta en este caso, ¿no? Se abren muchas aristas negativas, y por esas situaciones que en ellos mismos no hay organización ni hay unión. Así que haya hablado con todas las compañías del presidente de la República, eso no es así. Y con los que tenía que haber hablado principalmente es con los actores que van a dar su contingente, su ayuda, su apoyo en esta nueva propuesta o en este nuevo decreto emitido por el presidente. Es decir, usted me dice entonces que no es cierto que hubo una socialización previa o un pedido de este sector que usted representa. A ver, en este caso nosotros no representamos a las empresas de seguridad. Nosotros, como organización, la cual es jurídicamente constituida, tiene 8 años de vida y nace por esa necesidad de representar los derechos sociales de los guardias del Ecuador. Con nosotros no ha tenido ningún acercamiento, y lo que vamos a hacer es generar los oficios pertinentes y comunicados para poder lograr ese acercamiento. Con los que tuvo acercamiento el presidente podría haber sido, no tenemos una idea clara. Tampoco puedo desmentir, pero no puedo, eso sí podemos aclarar que no se reunió con las 1.800 compañías, porque como le digo, hay compañías que son legales, ilegales, y hay compañías que no pertenecen a esta asociación. Entonces, ¿con cuáles de las dos asociaciones se reunió? Que debía manifestar el propio presidente. ¿Con cuántas compañías se reunió? Que debía manifestar el propio presidente. Pero que se haya reunido con todas, eso no es así. De acuerdo, me queda claro eso. Ahora, vamos a la medida. Y desde su experiencia y la vocería que usted está ejerciendo en este momento, ¿es una medida necesaria? ¿Ustedes necesitaban esta medida? A ver, el tema de porte y tenencia de armas ya existía. Ahora, como usted manifestó, no es que se va a dar el libre albedrío para que la gente tenga un arma. Va a haber un porte de armas regulado en este caso. Pero el tema de porte y tenencia de armas ya no existía. ¿En qué sentido? Existía para las compañías de seguridad y armas letales, las que generaban lo que es seguridad bancaria, portuaria, las que generaban lo que es transportación de valores, y donde así el cliente lo requería,
en lugares donde tenga que custodiar activos fijos de enorme valor y por sobre todo también las vidas humanas. Pero hoy lo que quieren darle es una responsabilidad mucho más apegada a la seguridad a la seguridad que ejerce la Policía Nacional. En ese sentido es lo que viene nuestro reclamo en que no se hizo bien las cosas. Ahora, dándole una síntesis breve desde cómo nace la seguridad privada y en qué año es introducida al país, fue en el año de 1964. De esa fecha, en la actualidad, nunca se generó políticas y nunca se generó el apoyo necesario a este sector para lograr un desarrollo de la seguridad, sino más bien se generó un crecimiento desmesurado desde el lado empresarial. Si hubiese generado un desarrollo, aquí tenemos que manifestar claramente que la seguridad debe ser apolítica y nosotros también estamos luchando desde una manera apolítica y no partidista. La seguridad debe ser un bien del Estado. En ese sentido, ningún gobierno ha hecho o ha tomado la importancia necesaria al sector. Todos los gobiernos la han tenido, en este caso, invisibilizada a este sector. Y no estamos en un tema de victimizar al sector ni a sus trabajadores. Estamos en el tema de que tenía que darse las políticas necesarias, el apoyo necesario para que hoy, en la actualidad, hubieran tenido una seguridad privada fortalecida con un desarrollo adecuado y consolidado una seguridad integral para poder ayudar a este tema de la delincuencia común, no la delincuencia, en este caso organizada, ni al narcotráfico, porque esa es competencia directa de las fuerzas del orden. Pero sí para la delincuencia común. Exactamente, a la delincuencia común. La seguridad privada fue creada para generar acciones disuasivas, preventivas, auditivas e informativas hacia la policía. El tema de la represión le compete netamente a las fuerzas del orden, pero ahora hubieran tenido una seguridad privada en apoyo a la seguridad pública más consolidada, con un desarrollo, como digo, adecuado en apoyo a la sociedad, pero que se le dé esa responsabilidad de un momento a otro sin que le hayan tratado como de veras se tenía que haber generado a la seguridad privada, no es lo correcto. En ese sentido nosotros damos nuestro rotundo rechazo, que no se hizo los colectivos adecuados desde tiempo atrás y dejaron que ahora que la criminalidad, el crimen organizado y la delincuencia haya ganado territorio, se le pueda ahora dar esa responsabilidad a la seguridad privada con tantas falencias que ha tenido, y en este caso también dar a conocer que la capacitación ha sido la adecuada. Entonces no vemos una propuesta concreta, pero más aún tenemos ideas e insumos para poder entregar al gobierno para poder generar, en este caso, acciones positivas en base a este decreto que había emitido. A ver, estoy viendo la cita textual de lo que dijo el presidente sobre el tema de la seguridad privada en la cadena del fin de semana. Por ejemplo, básicamente lo que dijo el presidente, ¿no? Se modifica el decreto de tenencia y porte de armas, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley del reglamento, se utiliza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Más abajo dice, los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Mi pregunta es, y perdóneme la ignorancia, por eso acudo a usted que es el que sabe, entiendo, y corrígame si estoy equivocado, que cuando, por ejemplo, hay un guardia de seguridad, voy a poner el ejemplo de una entidad bancaria, el guardia de seguridad resguarda la seguridad de la entidad, pero si ocurre un hecho delictivo afuera de la entidad, ¿el guardia puede o no puede actuar? Y le hago esta pregunta porque alguna vez alguien me decía que había una norma o una prohibición a través de la cual los guardias no pueden actuar afuera del sitio por el cual están contratados. Yo no sé si eso es exageración o es así. Y si es así, la pregunta es si este anuncio del presidente con esta norma modifica esa concepción. Tenga la bondad. Bueno, aquí primeramente mencionar que el presidente da un comunicado a través de su decreto, pero en el decreto también se manifiesta otro contexto. Entonces aquí hay una confusión muy grave. O sea, la gente no da a conocer, la gente no entiende realmente cómo es la función del trabajador de la seguridad. Como usted lo manifiesta anteriormente, el guardia de seguridad solo estaba encargado de custodiar su perímetro netamente. Ahora en el decreto le da a entender que debe custodiar su perímetro y sus alrededores. ¿Qué contempla sus alrededores? Entonces, esta situación no se ha explicado bien porque también puede haber confusión y el trabajador de la seguridad puede ir y generar acciones en el sector donde a él no le compete. Entonces, prácticamente sería presa, en este caso, de una delincuencia, también igual someterse a los temas de los entes, de los entes que generan la justicia.
Y realmente el tema de los trabajadores de la seguridad cuentan con un soporte legal y jurídico para poder generar el tema del uso progresivo de la fuerza, que lo había antes, pero ahora hay el uso legítimo de la fuerza. Entonces, en ese sentido también hay bastante confusión, que eso debe ser aclarado por el propio mandatario, porque ahí, como lo dice en el decreto, es una cosa, pero como lo dijo en los medios de comunicación, da a entender otra cosa. Pero anteriormente, el guardia de seguridad solo estaba encargado de custodiar su perímetro y más no sus exteriores, o como dice en el decreto y menciona el presidente. Esa parte es importante. O sea, el guardia de seguridad solo su perímetro. Si, digamos, a 10 metros ocurre un hecho delincuencial, no puede intervenir el guardia de seguridad. Ahora con este decreto debe entender que sí, pero también hay un vacío. El tema de tenencia y porte de armas es solo para el lugar donde él está laborando. Pero ahora si sale de su perímetro donde fue contratada la compañía y donde él tiene que dar la seguridad, ¿qué va a pasar? Si le encontraron a 15, 20 metros, va a decir, este es su alrededor de trabajo. Realmente esa fue la contratación que se realizó para que la compañía dé la custodia a ese sector. Y ahí viene el procedimiento legal que va a decir, usted estuvo con su arma fuera de su perímetro de trabajo. Entonces, el tema de tenencia y porte de armas no está especificado claramente en base a la actividad que va a desarrollar y en qué sitio va a desarrollar y cómo va a desarrollar. Esa situación hay una confusión, que obviamente eso tenemos que nosotros también, en base a las reuniones que tengamos, que aclaren y que vean, para nosotros transmitir y dar a conocer a los trabajadores de la seguridad en cómo deben desarrollar en base a este nuevo decreto sus actividades. Pero mire usted, pese a que el decreto se emitió y ahí está el texto, ni siquiera así entonces hay claridad sobre el ámbito de acción del guardia de seguridad privada. A ver, esto va más allá, esto es un tema muy profundo, porque aquí no se trata, como digo, de victimizar al trabajador en el sector de la seguridad. Ahora bien, quieren que el guardia de seguridad vaya y haga uso del arma letal. Realmente del 100% de los trabajadores que en la actualidad existen, 250,000, ¿cuántos realmente estarán capacitados? Realmente capacitados no sumaremos un número más allá del 20%. El 80% se ha adherido a una capacitación que es virtual, que es un tiro virtual, y las autoridades lo saben. En este caso, nosotros inclusive estamos siendo parte de la elaboración de la nueva ley de vigilancia y seguridad privada, en el cual dimos a conocer nuestra postura para que las capacitaciones realmente generen una profesionalidad al guardia, una profesión al guardia, que sean los institutos o que los centros de capacitación tengan esa posibilidad de cambiarse a ser institutos para que los guardias de seguridad opten por ser profesionales y quieran ser profesionales. Y dicho hoy, en la actualidad, el tema de la seguridad privada es vista como oficio, la labor del guardia de seguridad. Entonces, ¿cómo usted pretende que, la ciudadanía pretende que un guardia de seguridad con 2 meses a 3 meses de capacitación esté apto y tenga la experticia adecuada para poder trabajar conjuntamente con la Policía Nacional y aún más manejando un arma letal en este caso? El guardia de seguridad al día de hoy, antes de la emisión de ese decreto, sí podía utilizar armas de fuego. Obviamente, como yo lo manifesté, el tema de porte y tenencia de armas ya existía. El guardia de seguridad podía usar el arma, pero en base al tema de la legítima defensa. Pero ¿cómo probar la legítima defensa en este país? Eso le iba a preguntar. Hay gente que dice que este decreto ejecutivo debería ir acompañado de otra reforma al Código Orgánico Integral Penal que pueda clarificar el derecho a la defensa, dicen, ¿no? ¿Cómo se establece cuando, por ejemplo, en este caso, un guardia de seguridad utiliza el arma para defenderse o utilizando el derecho a la defensa? No sé si eso no es lo suficientemente claro. El tema de la legítima defensa se basa en base a las situaciones de riesgo que tenga que presentarse dentro del área o el perímetro a custodiar o que esté custodiado por el trabajador de la seguridad o por el guardia. El uso del arma es la última opción, es el último mecanismo a usar. En temas de seguridad privada, los guardias son un ente disuasivo, preventivo y auditivo, como lo manifesté. Debe generar las acciones conjuntas de información para que, en este caso, haya el apoyo por parte de la seguridad pública. Ellos tienen, en este caso, el deber de generar acciones represivas cuando hay este tipo de situaciones lamentables. Pero el guardia, más sin embargo, si está su vida en peligro y tiene que hacer uso del arma o su legítima defensa, tiene que hacerlo. Pero en esos casos tenemos. Pero ahora también, ¿cómo probar la legítima defensa en este país? Como lo dije anteriormente, porque el sistema judicial no es favorable, es débil y no es confiable en este caso. En ese sentido también,
a través de que se emite este decreto, y como le dije, el abandono por parte de los gobiernos a este sector de la seguridad, se tenía que haber venido trabajando en el tema de capacitaciones constantes a través de la policía para el uso y manejo de armas. En capacitación se tenía que venir trabajando con el tema de los consejos de la judicatura para que se dé a conocer el marco legal del uso y manejo del arma. Se tenía que venir trabajando ya con los ministerios de salud para dar a conocer charlas de psicología, porque el guardia de seguridad atraviesa unos temas sociales que son lamentables. Sueldos impagos, mal trato por parte del sector empresarial, en este caso de igual forma un sinnúmero de anomalías y desconocimiento, y también en este caso invisibilización del Estado. Entonces, ¿cómo podemos ahora pedirle el apoyo a este sector que es importante y es estratégico, pero que no ha sido tratado como tal? En la pandemia, el sector de la seguridad estuvo presente en casas de salud, estuvo presente en las paradas de buses, pero ellos nunca fueron atendidos de la forma como fue atendida la policía, como fue atendido los agentes de tránsito, como fueron atendidos los bomberos y como fueron atendidos los militares. Pero si usted se daba cuenta, quién también estaba presente ahí en la pandemia como primer elemento era el trabajador de la seguridad. Entonces, toda esa situación da a conocer que el trabajador de la seguridad no está contento con este decreto, no quiere acogerse a este decreto mientras no se valore sus derechos. Como vuelvo y repito, así como quieren que el trabajador de la seguridad, el sector de la seguridad, aporte esta iniciativa, también tienen derechos y estos derechos deben ser acogidos por el Estado y deben ser cumplidos. Hablando de los derechos de los trabajadores de la seguridad privada, yo le pregunto a usted si se mantiene una situación de precarización de este sector. En este tema es algo irónico y es lamentable mencionar. Cuando existía la subasta inversa, las compañías de seguridad tenían un valor de contratación de $2.500 y se bajaban hasta $2.000 y pagaban a los guardias de seguridad un sueldo de $500 mensuales y trabajaban 300 a 300 horas. Y qué lamentable decirlo que el principal ente contratante y precarizador es el Estado. El Estado es el mayor contratante de la mano de obra de los trabajadores de la seguridad, llegando a contratar casi unos 80,000 trabajadores. Pero en ese sentido nosotros luchamos, y digo que suena irónico porque esta lucha era responsabilidad directa de los empresarios. Hoy por hoy se logró lograr la subasta inversa, transformarla a catálogo electrónico, pero siguen generándose estos actos de corrupción, siguen generándose esta precarización y esta explotación, y en ese sentido podemos decir que también la institucionalidad es débil, no ha trabajado en base a generar los controles adecuados para que los guardias de seguridad ganen lo que es y también puedan desenvolverse como tal. Entonces nos damos cuenta que hay un sinnúmero de cosas negativas, y ahora que involucran en esta situación, primero solucionemos cosas de fondo que también tenemos que aportar a la seguridad. Esto es una cosa de fondo y es importante, que también tenemos que ser parte de la seguridad, pero también ellos tienen derechos, la seguridad, los trabajadores de la seguridad tienen derechos. Algo importante que mencionar también, estos temas también se lograron generar en Colombia y en España, pero desde el ámbito, no desde el ámbito represivo, sino desde el ámbito informativo, auditivo y disuasivo en conjunto con la policía, ¿no? Pero acá se lo quiere dar desde otro contexto y eso no es lo adecuado. Hasta que no se pueda, como le digo, solucionar esos temas que mantienen a los trabajadores de la seguridad privada en una falta de derechos, de una falta de capacitación adecuada. Correcto. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer obviamente la postura que tiene el sector que usted representa en torno justamente a esta última decisión del presidente de la República sobre el porte de armas para civiles. Gracias, Rubén, por la gentileza. Que tenga un buen día. Muy amable, gracias. Rubén Salvador, presidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada, FENACE, con su postura dice, no se ha socializado con nosotros, no han hablado con nosotros y tenemos dudas y las ha explicado en el curso de esta entrevista. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.